Capítulo 12. Los sermones temáticos. La predicación es la proclamación de la palabra de Dios, por tanto, la base del sermón debe ser la Biblia. La palabra de Dios es descrita como la espada del Espíritu con la cual derrotamos al enemigo, como la simiente incorruptible a través de la cual somos renacidos, y como alimento espiritual a través de la cual crecemos. Como la palabra de Dios es tan crucial para la vida espiritual y la vitalidad, debe ser la base de nuestra predicación. Cada sermón, por tanto, debe tratar con una porción de las Escrituras. Esto puede ser hecho de tres maneras: considerando el tema del pasaje, explorando las mismas palabras del texto como en los sermones textuales, o exponiendo las divisiones principales de la porción en los sermones expositivos. Aunque hay porciones de la Biblia pueden ser tratadas en cada una de estas maneras, algunas son más adecuadas para unas que para otras. El propósito del sermón puede también determinar qué tipo de enfoque es más apropiado. En esta lección consideraremos el primero de los tres tipos de sermones, el sermón temático. Lección 12.1. La definición. Distinguir entre sermones temáticos y predicación temática. Dos términos son a menudo confundidos: sermón temático y predicación temática. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el adjetivo temático se aplica al asunto del sermón, hablamos de predicación temática, pero cuando nos estamos refiriendo a la estructura o forma del sermón, usamos sermones temáticos. La predicación temática se refiere a sermones dedicados a asuntos de interés actual o de interés entre nuestros oyentes. Esto es así sea que estemos explicando la enseñanza bíblica sobre un tema de interés tal como el aborto, la eutanasia o la moralidad sexual, o aplicando principios bíblicos a los temas de ética tales como los asuntos del medio ambiente, o prácticas de negocios modernos, o tratando problemas culturales y políticos tales como la intolerancia a razas, la democracia, la libertad y el cuidado de los pobres. Tales asuntos pueden formar la materia del sermón, pero no son una categoría separada de sermones. Ellos pueden ser enfocados evangelísticamente, para precipitar una decisión de los oyentes; doctrinalmente, para esclarecer la enseñanza bíblica; apologéticamente, para defender la posición cristiana; o éticamente, para cambiar la conducta de nuestros oyentes. Los sermones temáticos, sin embargo, son una categoría separada de sermones porque aquí nos estamos refiriendo a la manera en que manejamos una porción de las Escrituras para producir la estructura o esqueleto del sermón. Como observamos en la unidad 3, la construcción del sermón, cada sermón debe tener algún tipo de estructura que provee su forma, así como cada cuerpo humano o animal toma su forma del esqueleto. En los sermones temáticos la estructura es determinada por el asunto o tema del texto. Las reglas para la formación de la estructura son los principios generales para el desarrollo del bosquejo, los cuales podemos resumir como fieles al texto y fieles al tema. Al decir que el bosquejo temático debe ser fiel al texto, significa que debemos aplicar principios sólidos de hermenéutica a nuestra porción de las Escrituras. Básicamente, no es posible que un texto signifique hoy lo que no significó en el tiempo en el cual fue escrito. Por tanto, debemos tener cuidado en desarrollar el tema de la porción bíblica sin derivar otro significado ni leer luego otros conceptos teológicos correspondientes a épocas posteriores en textos más antiguos. Las palabras del texto pueden preparar el camino para mayor revelación, pero no podemos hacer a Moisés hablar como si fuera Pablo. Note que el plural en Génesis 1:26 abre la puerta a la doctrina de la Trinidad, pero la completa revelación vendría más tarde. Decida si cada circunstancia indica un sermón temático o una predicación temática. Predicar sobre la ética cristiana en el lugar de trabajo y desarrollar el tema de santidad cristiana basado en el primer capítulo de Efesios. El bosquejo debe también ser fiel al tema. Dominando tan completamente como sea posible el tema del sermón, nuestro bosquejo puede desarrollar el tema plenamente. Cuídese de no enfatizar un aspecto del tema y omitir otros aspectos importantes, que puedan conducir a diferentes conclusiones de las que deseamos. Por ejemplo, un sermón sobre la doctrina de la salvación puede omitir todas las referencias a los propósitos eternos de Dios para poder promover el pelagianismo, o buscar promover el determinismo calvinista al desdeñar la enseñanza bíblica sobre la responsabilidad humana. Aunque un sermón no puede agotar un tema, nuestra consideración debe ser tan comprensible como sea posible. Aun si estamos predicando una serie de sermones sobre un tema, cada sermón debe ser completo en sí mismo. Una breve referencia a aspectos complementarios del tema ahora considerado será suficiente para recordar a nuestros oyentes que este sermón no es la palabra final del tema. El apóstol Pablo exhortó a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra griega original para sana lleva también la idea de completa y sólida. Una declaración verdadera pero incompleta puede ser confusa así como una mentira directa.
Nuestra meta es la fidelidad al tema como al texto. 12.2 Las formas. Demostrar cómo empezar un bosquejo temático. Aunque la estructura o bosquejo del sermón temático se determina por el tema del texto, una inevitable pregunta surge: ¿cómo? El primer paso debe ser determinar cuál es el tema. Puede haber varios temas potenciales en una porción de las Escrituras, pero solo un tema dominante. Si el sermón va a tratar un tema menor del texto, debe ser considerado en relación con el tema dominante. El tema de la fe en Juan 3:16 debe ser desarrollado en relación con el tema principal del amor universal de Dios. Un sermón sobre la vida de la fe o la fe, donde el espíritu, debe ser extraído de un texto más apropiado. Una vez que en oración hayamos determinado cuál es el tema de nuestro sermón y establecido su objetivo, podemos entonces desarrollar nuestro bosquejo. Haciendo las preguntas correctas del tema en el contexto de la porción de las Escrituras, podemos producir material fácil de adaptar a un buen bosquejo temático. Usando el ejemplo de la fe, podemos preguntar: ¿cómo es ejercitada la fe? El método de la fe, ¿por qué la fe debe ser ejercitada? El propósito de la fe, ¿qué ocurre cuando la fe es ejercitada? Los resultados de la fe. Suponga que el tema es un personaje de la Biblia como Abraham. Estudie el ejemplo de fe y luego complete el material del bosquejo que corresponde a la pregunta temática adyacente. Pregunta temática material del bosquejo: ¿quién es Abraham? ¿De dónde vino Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué es importante Abraham? En este ejercicio, escoja un tema que usted desee. En el espacio provisto, aplique los mismos principios de escribir preguntas temáticas y luego identifique el material del bosquejo correspondiente. Pregunta temática material del bosquejo. Tal interrogación de nuestro tema como esta puede ser extendida más allá de los ejemplos de preguntas sugeridos. La meta es abrir el tema para nuestro sermón. En lugar del encabezamiento formal del bosquejo citado, algunos predicadores prefieren usar la pregunta misma como un título de división, tal como ¿qué es la fe?, o invertirlo a lo que es o no es la fe. La amplia variedad de formas temáticas que surgen de este enfoque puede ser resumida como analítica, ilustrativa, demostrativa y biográfica. Analítica: desarrollar varias formas de bosquejos de sermones temáticos. Es probable que la forma analítica sea la más comúnmente usada porque muchos temas pueden ser exitosamente interrogados y los resultados pueden ser expuestos. Por ejemplo, texto: Hechos 26 horas y 20 minutos. Anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tema: el arrepentimiento, divisiones principales, y la naturaleza del arrepentimiento 2. La necesidad del arrepentimiento 3. El fruto del arrepentimiento. Seleccione un texto de su preferencia. Usando el método de interrogación textual, escriba un tema y complete un bosquejo breve de acuerdo a este modelo. Texto, tema, divisiones principales, y 2. 3. Ilustrativa. En el método ilustrativo, el tema se aplica a las varias situaciones como ejemplos de un principio. Por ejemplo, texto: 1 Samuel 26 horas y 21 minutos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Tema: la necedad de la vida pecaminosa, divisiones principales, y acarrea desgracia. 2. Destruye naciones. 3. Cierra el cielo. 4. Silencia a Cristo. Estudie el ejemplo, luego seleccione un texto y un tema que usted desee. Desarrolle un breve bosquejo ilustrativo de acuerdo a este modelo. Texto, tema, divisiones principales, y 2. 3. Demostrativo. Al usar el método demostrativo, mostramos a través del argumento, la razón o los hechos probados por qué creemos que una declaración temática es verdadera. Por ejemplo, texto: Juan 17:17, tu palabra es verdad. Tema: ¿por qué creo que la Biblia es verdadera? Divisiones principales, y porque su autor no puede mentir. 2. Porque es verdad para la vida. 3. Porque sus profecías fueron cumplidas. 4. Porque sus promesas son ciertas. Estudie el ejemplo, luego seleccione un texto y un tema propio. Desarrolle un breve bosquejo demostrativo de acuerdo a este modelo. Texto, tema, divisiones principales, y 2. 3. Biográfico. Entre las formas más populares de los sermones temáticos están los biográficos. La historia es el relato de personas, y nosotros disfrutamos la que es bien contada sobre individuos interesantes, especialmente si ellos son importantes. Hasta un personaje menor de la Biblia puede ilustrar poderosas verdades espirituales.
Hacer que las personas bíblicas vivan para nuestros oyentes demanda que exploremos tan completamente como sea posible el material de los antecedentes y que tengamos algún entendimiento de la cultura de aquellos días. Debemos tener cuidado, sin embargo, de no presentar masas de datos históricos antes que concentrarnos en lo importante y espiritualmente beneficioso. Por ejemplo, texto, 1 Reyes 16:30. Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Tema, Acab el rey apóstata, divisiones principales, y Acab provoca a Dios. 2. Acab aprueba a Dios. 3. Dios reprueba a Acab. Estudie el ejemplo, luego seleccione un texto y un tema propio. Desarrolle un breve bosquejo biográfico de acuerdo a este modelo. Texto, tema, divisiones principales, y 2. De los ejemplos dados podemos ver el valor del sermón temático de vez en cuando, y la amplia variedad de formas con las que puede ser usado. 12.3 La evaluación. Describir las ventajas de los sermones temáticos. Aunque no fue hasta el año 1200 después de Cristo que se predicaron los sermones temáticos, su valor como una herramienta evangelística y de enseñanza a la larga se hizo obvio. Para algunos predicadores, como el evangelista norteamericano D. L. Moody, este método es el único efectivo. Otros abogan por un regreso a las formas más antiguas de predicación textual y expositiva como más bíblicas. Es importante que evaluemos con realismo el método temático. Ventajas. Hay algunas ventajas definidas en el enfoque temático de la estructura del sermón. Primero, hay una unidad en el sermón terminado porque el método busca desenvolver o aplicar un asunto o tema en particular. Ya que podemos concentrarnos directamente en el objetivo, el sermón temático tiende más a causar una poderosa impresión en los oyentes. Por tanto, ha sido popular entre los predicadores evangelísticos que apelan a un compromiso y entre los predicadores éticos que buscan cambiar la conducta. Suponga que usted está pastoreando una iglesia. Discuta las ventajas de la predicación temática. ¿Cómo y cuándo este tipo de sermón sería útil en su ministerio de predicación? También, el entendimiento aumenta porque la intención es simplemente proclamar una verdad principal. Otros temas en el texto pueden ser fácilmente dejados de lado, puesto que no estamos exponiendo todo el texto sino solo en el tema seleccionado. El material pertinente de otras partes de la Biblia puede ser también fácilmente incorporado en nuestra presentación para hacer el desarrollo temático completo. Como el desarrollo lógico determina las divisiones del bosquejo, es más fácil para las personas seguir el progreso del sermón. Además, esto da amplitud a nuestro sermón. Debido a que debemos examinar en forma exhaustiva el tema que estamos predicando y dominarlo, aprendemos a pensar profundamente antes de predicar. Lo completo de nuestra presentación significa que es más probable que nuestro sermón satisfaga más las necesidades y la mente de nuestros oyentes. Desventajas. Identificar las desventajas de los sermones temáticos. No obstante las ventajas declaradas de la estructura del sermón temático, debemos reconocer varias señales de peligro. La primera es la superficialidad. En nuestro deseo de cubrir el campo, pudiéramos no ahondar lo suficiente y simplemente permanecer en la superficie. Como cada sermón es completo en sí mismo y tenemos una cantidad limitada de tiempo para predicar, solo resumimos rápidamente los puntos principales del tema y eliminamos cualquier cosa que no encaje. Esto a su vez lleva a la subjetividad. Extraemos de la Biblia el material que pensamos apropiado a nuestro tema y objetivo. Al hacer esto, ponemos nuestra mente en la posición de juez. La palabra de Dios ya no es la autoridad final, nosotros lo somos. Nosotros determinamos cuáles textos deben ir juntos sobre la base de nuestra teología, en vez de permitir que la Biblia determinara nuestra teología para nosotros. Los teólogos sistemáticos del siglo XIX cayeron en este mismo lazo, ver la Biblia como una colección de textos de prueba desconectados que arreglar al antojo del teólogo y para probar cualquier doctrina. No es sorprendente que el mismo siglo diera nacimiento a tantos movimientos herejes que usaron esencialmente el mismo método sistemático. Aún el texto en sí mismo puede ser manejado con deshonestidad. Aunque propiamente debe determinar el contenido del sermón, en los sermones temáticos el texto puede ser simplemente la base de lanzamiento de nuestro tema. Podemos seleccionar el texto porque menciona nuestro tema, pero de ahí en adelante lo desdeñamos al desarrollar el bosquejo y contenido del sermón. Como ya hemos dicho, el texto debe determinar el contenido del sermón aun si estamos predicando un sermón temático. Otro peligro es la tentación de la novedad. Aunque no deseamos decir las mismas verdades de la misma forma, no debemos perder el tiempo de preparar nuestro sermón en busca de los temas más actuales, más novedosos, o más insólitos sobre los cuales predicar. Igualmente,
Podemos seleccionar nuestros temas solo sobre la base de si se prestan a la predicación o no. En vez de proclamar todo el consejo de Dios, limitamos nuestros sermones a aquellos temas sobre los cuales podemos predicar un discurso impresionante. Nuestra meta debe ser la pertinencia de las necesidades de los oyentes, no solo la fascinación con un tema o una curiosidad sobre un tema interesante o aún de la habilidad personal para predicar efectivamente sobre el asunto. Define en sus propias palabras cada una de las 4 desventajas de los sermones temáticos. Superficialidad, subjetividad, deshonestidad y novedad. El sermón temático es una herramienta valiosa en las manos del predicador que está preparado para dedicar tiempo a la oración y a la preparación necesarias para usarlo bien. Tiene un lugar importante junto con los demás enfoques para la estructura del sermón, pero solo como una de las maneras en que podemos presentar la palabra de Dios. Autoexamen. Haga clic aquí para abrir el autoexamen de capítulo 12.